mercado se conforma por tres movimientos principales, que son el movimiento alcista, el movimiento bajista y la consolidación. Lo voy a poner sobre este lado. Tenemos movimiento alcista, tenemos el movimiento bajista y tenemos la consolidación. Listo, estos son los tres movimientos principales del mercado. Cuando el mercado viene al alza, cuando viene a la baja y cuando se consolida sin una dirección clara. Aquí lo vemos de esta manera. Tenemos movimiento bajista, aquí tenemos una consolidación donde el precio fluctúa dentro de un mismo rango y ya después toma un camino alcista, aquí nuevamente bajista, aquí alcista, bajista y nuevamente alcista. ¿Listo? Si nos enfocamos en cada uno de estos movimientos, vamos a ver la estructura como tal de cada uno de estos movimientos. Que sería la siguiente. Alcista viene con un impulso, dándome un alto, retroceso, dándome un bajo, un impulso, dándome otro alto, retroceso, dándome un bajo, y así sucesivamente, que se denominan de la siguiente manera. Aquí tenemos un alto y aquí tenemos un bajo. ¿Listo? Ya cuando tenemos un alto y un bajo, el precio me da un nuevo alto, que sería un alto más alto, de esta manera. También conocido como high hikes. Muchas personas, ustedes verán en sus análisis, muchos traders ponen HH, conocido como high highs, es decir, un alto más alto, y posteriormente vamos a tener un bajo más alto. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos un alto, tenemos un bajo, aquí tenemos un alto más alto que el anterior, es decir, este punto alto es más alto que este punto alto anterior, y este punto bajo es más alto que este punto bajo anterior. ¿Listo? Esa es la estructura que conforma el mercado alcista. Aquí nuevamente un alto más alto y aquí nuevamente un bajo más alto. Aquí nuevamente un alto más alto. ¿Listo? Esta es la estructura que conforma el mercado alcista. Bien, para el mercado bajista tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. La misma estructura, pero a la baja, formándome aquí un bajo, formándome aquí un bajo, aquí un alto, y aquí vamos a tener lo siguiente. Tendríamos un bajo más bajo de la siguiente manera. Un bajo más bajo, también conocido como un lower low. Que lo identifican de esta manera, un lower low o un bajo más bajo.
y un alto más bajo. Que lo identifican como un lower hike. De esta manera. ¿Listo? Aquí nuevamente vamos a tener un bajo más bajo y aquí vamos a tener un alto más bajo. Aquí nuevamente un bajo más bajo. ¿Listo? De esa manera se conforma la estructura bajista. Borramos esto un poquito. Bien. Perfecto. Esta es la estructura alcista con altos más altos y bajos más altos. Y esta es la estructura bajista con bajos más bajos y altos más bajos. La consolidación es cuando el precio fluctúa dentro de una misma zona de precios. ¿Sí? Me toca este punto, este punto, este punto, sin darme un alto o un bajo significativo. ¿Listo? Ya cuando el mercado rompe estas zonas, ya son puntos a tener muy presentes, porque podría simplemente romper y continuar su camino alcista o romper a la baja y continuar su camino bajista. Ya tendríamos que mirarlo más detenidamente el rompimiento. Esto es como el aspecto básico de la consolidación, porque también pues más adelante podremos ver que simplemente puede hacer un falso rompimiento para sacar la liquidez de este sector y tomar un camino bajista, o hacer un falso rompimiento simplemente para tomar la liquidez de este punto y continuar su camino alcista. Bueno, pero eso ya lo veremos más adelante. Lo que quiero que tengan claro es cómo se presenta una consolidación, que es cuando el precio fluctúa dentro de un mismo rango de precios. Listo. Esta en sí es la estructura que presenta un mercado alcista, un mercado bajista y una consolidación. Bien, vamos a verla más a fondo en los gráficos. Listo. Vamos a verla aquí en los últimos 3 movimientos. Vamos a ver este punto de acá. Vamos a ver. El precio aquí viene y hace lo siguiente. Que se me hizo la herramienta, aquí está. Me da un alto, aquí este punto, y me da un bajo. ¿Listo? Aquí nuevamente me da un alto más alto que el anterior, más alto que este, y posteriormente me da un bajo más alto que el anterior. ¿Listo? Aquí nuevamente un alto más alto que el anterior y un bajo más alto que el anterior. Posteriormente nuevamente aquí un alto más alto. ¿Listo? Ahí vemos claramente la estructura alcista. Bastante clara realmente. ¿Listo? Dentro de esta estructura alcista vamos a poder ver consolidaciones. Por ejemplo, este punto aquí en el que el precio cae, aquí se consolida dentro de un mismo rango de precios y ya después inicia su camino alcista. ¿Listo? Aquí está el precio consolidado, des en cuenta, toca aquí esta zona, viene y cae aquí, vuelve y toca aquí y ya rompe al alza y retestea la consolidación y continúa su camino alcista. Esto ya lo veremos más a profundidad más adelante. Listo, tenemos toda la estructura alcista sobre este punto. Vamos a ver la estructura bajista. Listo, veámosla desde este punto. El precio viene y me da desde aquí bajo, alto, un bajo más bajo que el anterior, un alto, bajo, alto, un bajo más bajo,
un alto más bajo, un bajo más bajo, y aquí me da posiblemente una zona de resistencia que veremos en la sesión siguiente, que continúa con su movimiento bajista, es decir, este punto es más alto que el anterior, entonces simplemente este sería nuestro bajo más importante con su posterior alto más bajo de esta manera. Listo, entonces continuamos. Bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo, y así. ¿Por qué no tomamos este bajo? Porque no es más bajo que el anterior. Listo, entonces continuamos con el siguiente. Bajo más bajo, alto más bajo, bajo más bajo, alto más bajo y bajo más bajo. Toda la estructura bajista completamente clara, muy clara la estructura. ¿Listo? Siempre que nosotros veamos una tendencia, ya sea alcista o bajista, consolidación lo explicaré más adelante, pero siempre que veamos una estructura alcista o bajista, vamos a tratar de entrar en operación con la tendencia. ¿Listo? Aquí claramente el precio viene en tendencia bajista, claramente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar operaciones a la baja. ¿Listo? Aquí el precio viene en tendencia alcista, pues vamos a tomar operaciones al alza. Bien. Aquí nuevamente el precio viene y me brinda una tendencia alcista. Alto, bajo, alto más alto, bajo más alto. Aquí nuevamente un alto, más alto, un bajo más alto, alto más alto, bajo más alto y alto más alto. ¿Qué quiere decir? Que como venimos en tendencia alcista, entonces vamos a tomar operaciones al alza, es decir, compras. Listo, estos son los movimientos del mercado. Ya las consolidaciones las vamos a ver también. Por ejemplo, por este punto, tenemos una consolidación. Démonos cuenta, bajar de temporalidad para verla más clara. Ya sabemos cómo podemos manejar las temporalidades. De 50 el precio está aquí dándome lo siguiente. Podríamos ponerla sobre este punto. Viene y me da aquí esta zona en la cual el precio viene y hasta aquí, viene y toca nuevamente esta zona, que es la misma de acá, viene y toca este punto de aquí, dándome toda esta zona donde el mercado consolida, viene y toca nuevamente dos veces, aquí nuevamente viene y respeta, es decir, estamos en un mercado consolidado y cuando rompe todo este sector, es que el precio empieza nuevamente su estructura alcista. ¿Listo? Esa sería un buen ejemplo de consolidación. Aquí también tendríamos uno. Las vamos a encontrar siempre. Los movimientos del mercado los vamos a encontrar en todas las temporalidades y demás. Aquí nuevamente, movimiento alcista, el precio se consolida, des en cuenta que solo fluctúa sobre esta zona, poca liquidez. Cuando ya rompe esa consolidación, da un movimiento bajista, el cual retestea la zona de la consolidación y sigue cayendo con su movimiento bajista. ¿Listo? Vamos a encontrar realmente varias consolidaciones en el precio. Generalmente se presentan antes de o en la continuación, antes de la continuación de la tendencia o para un cambio de tendencia. ¿Listo? Antes de una continuación alcista o para un cambio de tendencia del alza a la baja o de la baja al alza. ¿Listo? Aquí tenemos también una consolidación. Dense en cuenta, el precio viene en una estructura alcista, toca este lado, retestea aquí, a la baja, a la alza, a la baja, a la alza, a la baja. ¿Ven? No tiene algo realmente claro ya cuando rompe, y ahí sí comienza su camino bajista. ¿Listo? Es cuando el mercado fluctúa sobre una misma zona. Bien, estos son los tres movimientos
principales del mercado: alcista, bajista y consolidación, para que los tengan muy claros y empiecen en sus gráficos. Recuerden que hay una sesión de TradingView, empiecen en su cuenta de TradingView a marcar todos estos movimientos, listo, los altos, los bajos, y a identificar las consolidaciones.